Parte 11 del libro La Papisa Luz, testimonio sobre trastorno afectivo bipolar. Este capítulo lo denominé Acciones. Durante un tiempo no definido comencé a escribir en unos trozos de papel aquellos acontecimientos de mi vida que le abrieron las puertas al odio, a los resentimientos, a las amarguras, lo que me causó daño y dolor, lo que ni siquiera deseaba recordar, lo que incluso ignoré y nunca sospeché que me hubiera fragmentado por el desorden mental que me pudo producir. Hice 3 ejercicios claves que me tomaron más de 4 años: recordar, contar y confesar. El primero fue con mi memoria. Hacía cada que podía un recorrido por mi pasado, lo bueno y lo malo. Trataba de revivir los momentos que recordaba. Casi siempre se me venían a la mente los más dolorosos. En cuanto podía los anotaba en un papel y los pegaba en la pared de mi habitación, algunos en clave para resguardar mi intimidad. Incluía frases, hechos, gestos y los mismos pensamientos que se me han pasado por la mente. En tiempos de oscuridad no hacía el ejercicio porque no tenía ánimos para ello y bastaban los pensamientos suicidas que se me cruzaban. A veces rompía lo que tenía adelantado y tenía que volver a empezar, porque la duda me acechaba continuamente y la ira entorpecía mis esfuerzos, pero nunca desistí. Cuando se dio la ocasión de expresar en voz alta mis hallazgos, salieron en desorden, como fichas sueltas de un rompecabezas, pero así, uno por uno, fue siendo entregado en manos de Jesucristo, que gracias a la oración de intercesión de la persona que me escuchaba, se hizo presente y me hablaba con una ternura indescriptible. Le entregué en una sesión muchas, pero muchas heridas del alma, y en otras que le siguieron otras tantas. No bastaba escribir, era indispensable decirlas, porque sólo así el poder de la palabra por sí misma empezaría a espantar el dominio que tales acontecimientos todavía tenían sobre mí. Algo parecido hice en las sesiones de psicoanálisis en otro tiempo, solo que mi interlocutor no era el médico, sino el mismo Jesús. Creí y le creí. El bálsamo de sus tiernas palabras me acariciaba mientras me iba liberando de tanta opresión. Algo curioso empezó a suceder en mi organismo. Sufrí por muchísimo tiempo de estreñimiento e irritación crónica del colon. Jamás llegué a expulsar día tras día todo lo que salió durante 15 días sin laxante, sin purgante alguno, sin virus o virosis que lo justificara. De repente se me quitó la pesadez de siempre y notaba menos rígidos mis músculos. Eso me sucedía después de cada sesión de sanación. Como mi inventario era muy extenso y no lo tenía en orden, no fue fácil, dado que me enredaba con mis propias divagaciones. Pero ese ejercicio de memoria iba acompañado de 2 pasos muy importantes: expresárselo a una persona de mi entera confianza y a Dios por medio del sacramento de la reconciliación. Perdí la cuenta de las veces que me confesé durante esos años. Pasé por experiencias muy singulares que trataron de alejarme inclusive hasta del sacramento. Recuerdo una ocasión en la que acudí a un confesionario y dije que me confesaba por sentir mucho odio por alguien. El sacerdote, que no estaba bien de la cabeza, me remitió a un psiquiatra. Mi sorpresa fue enorme y me alteré, me puse furiosa, lo reté a consultar al mismo psiquiatra y él me sacó a la brava del templo y me llevó a un policía. Dominé un tanto mi irritabilidad y salí corriendo a otra iglesia luchando por llevar a feliz término mi confesión. No lo logré. El nuevo sacerdote era muy anciano y se quedó dormido mientras le hablaba. Pensé, esto no me pasa sino a mí. Pasé por varios intentos fallidos. Otra persona en mi lugar aseguró que jamás volvería a confesarse, pero yo buscaba libremente una y otra vez liberarme, pensando que con solo decirlo quedaría sana. No. Usando una expresión violenta, vomité mi odio de muchas maneras y no se iba. No entendía por qué no salía del todo. Ese proceso no es fácil. Dios sí me perdonó, pero era necesario que yo hiciera algo de mi parte, mucho más que simplemente haberlo confesado o hablarlo.
El dolor que causaban esos ejercicios tenía que presentarse. Si estaba tan fragmentada era por el desorden de ideas que había en mi cabeza. En la oración de sanación me veía obligada a retomar y repetir algo que ya había hablado por la enorme influencia que eso tenía sobre mí, solo hasta que tuve la sensación de haberlo dicho todo, me sentí emocionalmente tranquila y serena de verdad. Comencé a experimentar un gozo interior especial, y mi relación con Jesús tomó una nueva dirección. El amor llegó a mi vida. Él se llevó mis penas, mis nefastos recuerdos, y como hace un profesor frente a sus alumnos, borró el tablero quedando disponible para las siguientes líneas. Algo nuevo había comenzado, pero faltaba lo más importante: la decisión de actuar, de hacer algo, de poner mi granito de arena en el proceso. Ya había sido perdonada por Dios y me sentía por Él perdonada, pero aún no me había perdonado a mí misma por haber rebotado ante el desamor con el mal, con la indiferencia, con la venganza, con el odio. Esas actitudes fueron un maltrato que me hice a mí misma, tal vez peor que el que me vino de otros. El que odia sufre más, mientras que el odiado por éste sigue su vida tranquilo. No niego con esto que si yo fui víctima del desamor, aquel a quien odié y se dio cuenta de mi rechazo, sintió lo mismo que yo. ¿Puede haber paz en mi corazón mientras alguien tenga algo contra mí? Era necesario reconciliarme conmigo misma por las respuestas que di a quienes me causaron daño. Mis actitudes tampoco fueron las mejores, nada parecidas a lo que la palabra de Dios nos dice: devuelvan bien por mal, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los persiguen, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. ¿Cuántos años alimenté sentimientos de rencor y de venganza? ¿Acaso traté mejor yo a los demás? ¿Cuántas veces devolví con la misma moneda, o peor? Perdonarme. Livianita por una parte, pero cargada por otra. No me amaba a mí misma. Cuando amo, perdono, y no me perdonaba lo que hice. Esta parte del proceso a veces es la más difícil. Tampoco es suficiente reconocer lo que había hecho como revancha ante el daño ocasionado por otros. Tenía que hacer algo. Cuando llegaba a este punto, acudía a cualquier pretexto para desertar. Me refugiaba en el activismo y mil ocupaciones para no dar el paso que me esperaba. Tuve que hacer el mismo ejercicio, pero esta vez escribía en los papeles que pegaba en la pared aquello que me producía sentimientos de culpa, es decir, dolor por lo que yo hice mal. Fue otro inventario grande, me llevó mucho tiempo. Estas cosas las había comentado en algunas citas con tantos psicólogos que había consultado, pero solo cuando oraron por mi sanación integral lo dije todo, no dejé nada en el tintero. Pasados tantos años, por fin entregué hasta lo más mínimo. La persona que me escuchó y de la que se valió Dios para que Jesús me hablara al corazón me dedicó mucho tiempo y paciencia. Con suma delicadeza me ayudaba a no dejar nada guardado. Así fue, pude recordar muchas cosas que conté y confesé. Esta vez no se trataba de lo que me habían hecho otras personas o de situaciones traumáticas, sino de lo que yo había hecho y que me producía culpabilidad. Me costó demasiado diferenciar entre remordimiento y arrepentimiento. Lo conseguí cuando escuchaba con atención lo que Jesús me decía a medida que yo le entregaba mis sentimientos. Él iba desvelando mis verdaderas intenciones y las purificaba con gran ternura. Me dejaba ver los hechos como Él los veía. Su misericordia es tan grande que supera todo juicio o mala interpretación. Él miraba mi vida con amor y con comprensión. Él me dejaba ver el origen de muchas de mis reacciones, desapareciendo la culpabilidad que tanto me atormentaba. Sentir su amor infinito, sin juicios ni condenas, me permitió tratarme a mí misma con amor, dejando así de tratarme tan duro, de darme tanto látigo y aceptar mis debilidades y flaquezas, reconociendo que no soy perfecta y que cometo errores como también los cometen los demás. Abrirle la puerta a la indulgencia conmigo misma y con los demás, mirar al otro no como lo mira un juez, sino como lo miraría su propia madre, aceptando que todos somos humanos y nos equivocamos, fue una experiencia de liberación sensacional. Comencé a ver las cosas desde la altura, es decir, del tamaño que son.
sin maximizar nada ni tampoco minimizarlas. Algo del término medio me saludaba. Si soy comprensiva conmigo misma, lo podré ser con los demás. Todo lo anterior produjo un cambio que los empezaron a notar las personas con quienes convivía. Entre comillas, me decían, tienes una mirada diferente. Fue cuando pude mirar a mi padre a los ojos, que ni siquiera sabía cuál era su color. Él me miraba, cosa que antes no hacía. Había llegado el momento de actuar. Los elementos sueltos de mi personalidad estaban desfragmentándose. Algo maravilloso se estaba dando en mi vida. Mi padre tuvo un accidente en su bicicleta que lo llevó a cuidados intensivos por un mes. Estuvo grave, al borde de la muerte. Sin embargo, se recuperó de manera asombrosa. Le dio, de todas maneras, lo que llaman los médicos locura postraumática. Esta vez era yo la que le daba la medicación y estaba pendiente de sus chifladuras. Su situación me obligó a estabilizarme para ayudar a mi madre porque yo venía de una crisis maníaca. Ese año fue de mucho dolor, sufrimos mucho. La que más fue mi madre, que tuvo que sobrellevarnos a los dos al mismo tiempo. Pero en medio de esa noche tan oscura se presentó la oportunidad de actuar, de dar el paso esperado. Le dije que lo amaba y lo atendí con tanto cariño que al sentirse él aceptado y amado por mí, también cambió de actitud conmigo. Era la oportunidad para que la sanación se hiciera efectiva, no solo con mi padre, sino con muchas personas que me hirieron o que yo herí. Pude manifestarles afecto y buen trato, algo muy bello. Llamé a quienes había abandonado con resentimiento. Restauré relaciones rotas por insignificancias. Me hice presente con algún detalle, con gesto conciliador con otras personas. En otras palabras, di el paso necesario para subir las escalas de la recuperación que tanto había buscado. Cuando cambié mis actitudes, miré de otra manera el pasado y a las personas que en su momento me ofendieron o me ocasionaron algún daño. Había perdonado sinceramente. Era capaz de mirar a los ojos a la gente y por ende mis pies estaban tocando tierra. Luz y claridad, paz y gozo, amor y dulzura invadieron mi existencia. Todo empezó a ajustarse. Cada pieza del rompecabezas hallaba su lugar. La alegría encontró un puesto en mi ser. Mis relaciones empezaron a restablecerse. Mis potencialidades y capacidades surgieron con generosidad. La mejor prueba de sanación y de perdón es la nobleza de corazón que te abriga y te hace capaz de acercarte con cariño y con amor a aquellos que alguna vez te ofendieron o te hicieron algún daño. No quedan espinas en el corazón. Es capaz de realizar actos de amor heroicos que nunca pensaste que fueras capaz de hacer. Abrazar y desear lo mejor a tu enemigo. Mirar con ternura a quien no te devuelve la misma mirada. El corazón se ha expandido y cabe todo ser humano. Empiezas a vivir plenamente feliz y las dificultades o los conflictos de la vida ya no están por encima de ti. Es algo maravilloso. Ya está listo el terreno para tomar la mayor decisión de tu vida. A partir de ahora, nada ni nadie me quitará la paz interior. Nada ni nadie me producirá una crisis. Haré el ejercicio de perdón cada día y en cada instante. Todos somos seres humanos maravillosos en proceso de mejoramiento. Hoy soy más humana que nunca. Irradio paz y ternura. Han desaparecido todas mis heridas. Mi vida es abundante porque vino Jesús a dármela. Ha resanado todas las grietas. Está cada segundo conmigo y me ama. Ha recuperado mi dignidad como hija de Dios y ya no tengo motivos para avergonzarme. Veo con realismo lo que sigue. Todos los días debo hacer lo que por fin me ha devuelto la paz interior y la unificación de mi alma. Vendrán momentos difíciles, pero yo tengo herramientas para afrontarlos de una manera distinta como lo hice siempre. Teniendo a Dios en mi corazón, hay motivos para no desfallecer. Él siempre me ha mirado con ternura. Su mirada me transformó y pasó a ser mía. Es por eso que hoy digo con libertad, con sinceridad de corazón, todo está perdonado. Ahora sí soy Cristo, no por un estado de exaltación maníaca, sino porque lo dejo obrar en mí. Hago como Él haría. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si perdono a los que me ofenden, seré perdonada por Dios.
Ahora puedo acercarme al altar y entrar en comunión con Dios y con mis hermanos. La reconciliación es el regalo del amor. Podría incluir en este libro el inventario completo. De hecho, al leerlo o escucharlo, seguramente encontraste todo lo que me afectó y lo que me hizo daño. Dejé en evidencia el por qué me encontraba dividida en dos. Mi reino interior estaba fragmentado y por eso no funcionaba, no se sostenía en pie. Todos los días somos heridos, pero la ventaja es que todos los días podemos perdonar y perdonarnos. Así se cumplirá en nosotros la gran promesa del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué decidí no escribir ese increíble inventario? Porque Jesús borró por completo el tablero. Toma el tiempo que necesites para hacer tu propio inventario. Pide a Dios que refresque tu memoria para que puedas recordar incluso aquellos hechos que por el dolor causado hemos negado por tantos años. Cuéntale todo a una persona de tu confianza que sea de oración y pueda interceder por ti ante Dios. No tengas miedo de entregarle todo a Jesús en el sacramento de la reconciliación. Si supieras los enormes beneficios que se reciben al hacerlo, y actúa, no te quedes de brazos cruzados. Tienes mucho que hacer, recupera tu vida y tu bienestar. Devuelve bien por mal, ama hasta el extremo con heroísmo, esto es, volver hacia aquellos que te hicieron daño y darles amor. Todo en tu vida cambiará, el amor todo lo puede. Ama y te aseguro que tu trastorno afectivo bipolar desaparecerá.